Bien, ¿cómo estás, Alberto? Bien, profe, gracias. Adiós, aquí andamos. Excelente, me da mucho gusto. El resto del grupo, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Buenas tardes, profa. Buenas tardes, profe. Bien, gracias. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, vamos a iniciar. Si ustedes ya se dieron cuenta, ahorita en Classroom, el día de hoy, bueno, tanto aquí en la asesoría como en la clase ya del día de hoy, iniciamos con este segundo tema que es comunicación masiva. Entonces, hay una doctora que se llama Rebeca Arévalo Martínez. Ella es en estos temas de comunicación organizacional, ética y responsabilidad en los medios de comunicación. ¿Qué otro artículo tiene? Responsabilidad social y la comunicación, entre otros. Entonces voy a usar mucho la referencia de ella justo para este tema. Entonces vamos a iniciar. Si ustedes se acuerdan, también en su investigación que tienen para el rato, para la clase del rato, pues abordamos nuevamente este tema de la comunicación masiva. Y la próxima semana ustedes tienen un artículo que, bueno, se los dejé desde el primer día, que tienen que revisarlo y tienen que contestar pues las actividades que ahí les pide. Entonces también para que lo vayan teniendo ya listo y preparado. Déjenme comparto pantalla. Entonces iniciamos. Como les decía, pues es la ética y la responsabilidad en el uso de las redes sociales. Y redes sociales, pues la estoy como aterrizando a estos medios de comunicación masiva. Pero pero además de redes sociales, ¿qué otra comunicación o qué otros medios de comunicación masiva ustedes conocen? Antes de que continúe. Televisión. La publicidad. Televisión, publicidad, ¿qué más? El internet. Radio, internet. Correo electrónico. Correo electrónico. Entonces, para irlo como aterrizando, aunque ahorita voy a hacer como principal énfasis en redes sociales, pero bueno, para que vayamos nosotros contextualizándonos, que comunicación masiva se refiere como a más elementos, ¿sale? Denme un segundo. Alguien está llegando fuera de tiempo. Y eso que inicié tarde, ¿eh? Qué bárbaros. Bueno, entonces estábamos acá. Por favor, ¿quién me ayuda con la lectura? Responsabilidad en las redes sociales. Yo, profa. Adelante, por favor. Los usuarios de las redes sociales, al igual que quienes comunican a través de los medios impresos y electrónicos, tenemos una gran responsabilidad. Las redes sociales, además de fungir con medios de catarsis por situaciones que afectan al usuario, son una vía de denuncia o de exhibición de situaciones que afectan a la sociedad a través de ellas hemos sabido de casos de prepotencia, agresiones físicas a ciudadanos, abusos de poder, noticias publicadas por distintos medios, comentarios de periodistas, empresarios y jefes de Estado, y nos permiten conocer un sinfín de temas. Ok, entonces, gracias. Acá habla justamente de la responsabilidad que todos tenemos, uno como usuarios, de el uso que le damos. Es decir, a veces pareciera que lo que hacemos no impacta, pero algún tiempo, no me acuerdo, hace 3 o 4 años, un usuario, un cliente de una aerolínea, si no mal recuerdo fue Iberia, perdió su vuelo.
y estaba muy molesto porque quiso negociar con la aerolínea de que le dieran otro vuelo, explicó por qué lo había perdido, etcétera, y la aerolínea se negó a darle otro boleto de avión, no quiso negociar con él y de plano lo mandó lejos, ¿no? Entonces se enojó este usuario y mandó un tuit. En este tuit decía justamente eso, que pésimo servicio, que qué prepotencia del personal que trabajaba en esta aerolínea, que él había tenido una situación fuera de su control y que por eso había perdido su vuelo, era un vuelo internacional y que estaba muy molesto porque pues esto le generaba a él pérdidas en su trabajo, caos en su vida, etcétera, y que ningún empleado de la aerolínea quiso negociar con él. Y entonces, bueno, despotricaba todo lo que ustedes se pudieran imaginar dentro de los 40 caracteres que Twitter permite. Inmediatamente pues empezó a tener varias respuestas, seguidores, al caso que llegó pues a números que para estos medios de comunicación pues ya llama la atención. Estamos hablando de casi 1 millón de comentarios, y eso fue en cuestión de minutos, o sea, ni siquiera les estoy hablando de que llevó días o semanas. El tema de las redes sociales, a diferencia de la televisión, el radio, periódico o revistas, como ustedes lo mencionaron, es que las redes sociales, por el uso del internet, la situación sucede en segundos, en minutos enteras de lo que está sucediendo en China ahorita. Entonces, después de estas respuestas, el dueño, director general de Iberia, hizo un anuncio pidiéndole al usuario que se estaba quejando que por favor se acercara a él y que se pudiera en contacto con él y que iba a arreglar la situación, que le ofrecía disculpas por el trato recibido, que no es política de ellos, pero que inmediatamente pondrían manos a la obra. Al final ya no supe qué sucedió, creo que sí se solucionó, hubo una compensación, algo pasó, pero bueno, para calmar justamente pues todo lo que ese tuit tan inofensivo quizás de 40 caracteres había causado pues a nivel internacional. ¿A esto a qué va? Que justamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Nuevamente, aunque pareciera inofensivo, podemos dañar, podemos causar situaciones positivas o podemos llamar la atención de personajes o de autoridades que ni siquiera nosotros sabríamos. Y por ello, pues también hay que tener cuidado cuando son obviamente situaciones reales o falsas. Continúa, por favor, con la lectura. Una pregunta, por favor. Sí. ¿Qué significa catarsis? Catarsis. Catarsis. Catarsis es una explosión. Si tú te vas a la inteligencia emocional, nosotros tenemos emociones. Entonces, cuando tenemos algo atorado, que normalmente son emociones negativas, tristeza, enojo, frustración, normalmente tienen que salir. La forma más sana es haciendo alguna actividad, por ejemplo, corriendo, meditando, eso es una inteligencia emocional, sacar esas emociones negativas. Esa salida se le llama catarsis. Es decir, cuando uno dice, no, es que me fui a hacer ejercicio y le pegaba al agua, por ejemplo, nadando, y le pegaba al agua, era mi terapia y hice catarsis. Realmente no es que estés en terapia, simplemente que esa acción de sacar esa energía negativa se le llama catarsis, ¿sale? Entonces, si estamos hablando que las redes sociales muchas veces, lo que acabo de decir del ejemplo de Iberia, el despotricar, el sacar todo ese enojo, esa frustración, al usuario le sirvió como catarsis. También le sirvió para que llamar la atención de las autoridades, tanto del país en el que estaba como de los dueños de la aerolínea y autoridades de la aerolínea. Entonces, sí funcionó para sacar la energía, pero también funcionó para que le hicieran caso. Gracias. Ok, continúen, por favor, quien quiera, con esta plantilla, la lectura. Yo le ayudo. Por favor, gracias. Para los usuarios de las redes sociales, al igual que quienes comunican a través de los medios de comunicación impresos y electrónicos, tenemos una gran responsabilidad. Y ahí es donde vamos. Número 1,
Y eso, por ejemplo, se habla mucho en los cursos donde hay ciberbullying o que hay este tema de uso de redes sociales, sobre todo para adolescentes, pero bueno, en general es para todos. No agregar a desconocidos. Es decir, en Instagram, Twitter, Facebook, no sé, TikTok, no sé, quien ustedes ahorita, ustedes están más actualizados que yo en redes sociales, pues hay que tener cuidado de con quién entablamos comunicación, y a quién agregamos. En la actualidad tenemos formas fáciles de acceso a una computadora y por eso debemos tener las siguientes precauciones. No descargar contenido extraño, también por el tema de los virus. Ahorita de moda el WhatsApp, ¿no? Con todas las modificaciones que va a tener, pues que ha sucedido también con esa red social y ese medio de comunicación. Pues ya que no solo puede dañar tus dispositivos, sino que también pueden hackear tus datos personales. Y justo también por eso lo hacen, ¿no? Para la protección de tus usuarios. Ustedes se dan cuenta que si tienen WhatsApp, Telegram o Signal, que son como las que ahorita están de moda en este tema de comunicación, le llaman que está cifrado extremo. ¿Qué significa eso? Justamente eso, que está más protegido de alguna manera tu conversación de usuarios que quieran hacer mal uso de tus datos. Sobre todo porque no falta, ¿no? La mamá, el amigo, el papá, la novia, etcétera, que te dicen, deposítame, o por favor, deposítame a mi cuenta. Y entonces nosotros ya estamos dando números que si no estuviera protegida nuestra conversación, pues todas las personas, sobre todo las que se dedican a eso, pues ya tendrían el número de cuentas. Aunque nosotros digamos, bueno, es que no tengo los miles de millones, no importa. El hecho de que tengan esa información ya es poder. El no publicar información privada, ¿no? Lo que dicen también con el tema de las fotografías, tener cuidado con subir lo que no queramos que se quede en la red, porque recordando que todo lo que subamos ya se queda ahí. Es decir, no existe el que ya la eliminé, ya no existe, ya desapareció. No es cierto. Hay un respaldo en las nubes que ahí se queda. Entonces, el tema es que hay que tener mucho cuidado porque nosotros somos los que incluso damos acceso a esa privacidad, a esa intimidad, con fotografías, con información. Ya, por ejemplo, ustedes ya no usan uniforme, pero en algún momento quizás el de sus hermanos, sus primos, sus vecinos, el hecho de subir el uniforme de las escuelas en las que está, pues también pones en riesgo a esos niños. No publicar cosas de otra persona. Es decir, si por ejemplo te tuvieron la confianza en el tema personal de compartirte algo, pues no lo publiques. Es decir, no sé si te mandaron a lo mejor un estudio ahorita con el tema de COVID o información sensible, no lo compartamos. Y lo mismo aplica para las organizaciones. Te enojaste con tu jefe, te enojaste con tu subordinado, con un colega, lo voy a quemar, lo voy a subir en internet y total que ahí empiece a ver como pues esa proliferación, recordando nuevamente pues el cyberbullying, ¿no? Entonces, bueno, esto puede causar polémica o como se diría, rumores de pasillo, ¿no? Así como hacer comentarios sin sustento puede implicar una violación a derechos de terceros, un atentado a la dignidad de las personas o afectar la reputación de una institución. Todo ello puede poner en riesgo la estabilidad laboral de quien lo escribe. Y entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros a lo mejor en la universidad o en la prepa o en el bachiller o en donde estudiemos, nos decían, es que hay que tener cuidado con el ciberbullying, porque eso afecta la vida de las personas que nosotros molestamos o que nosotros participamos, porque a lo mejor nosotros no fuimos quien lo originó, pero el darle retweet, el compartirlo, el publicarlo en nuestras redes sociales, pues estamos colaborando. ¿Y qué pasa ahora si lo hacemos a nivel laboral? Si lo hacemos en la actualidad, pues podemos poner en riesgo pues el trabajo de alguien más. Y yo soy mucho de la idea y de la filosofía de no hagas a las otras personas lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Entonces, acá también aplica en el medio digital, en estas redes de comunicación masiva, que aunque pareciera
que el hecho de que usemos a lo mejor un usuario que no es nuestro nombre, datos que no nos relacionen, no nos vinculen con quiénes somos, al final, pues existe, como decíamos, de los chismes o los rumores, esta práctica y esto se nos va a regresar como un boomerang. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos, con no dañar a alguien más, no infringir en prácticas ilegales. ¿Quién me ayuda con la lectura de esta plantilla, por favor? Yo, profa. Adelante. Sin lugar a duda, las redes sociales son una de las aplicaciones más comunes que las personas damos a la web. Con el paso de los días, la red nos ofrece diferentes y modernos medios de comunicación que no solo permiten el estar en contacto con nuestros familiares y amigos, sino que también nos ofrecen una ventana para conocer nuevas personas. Es realmente increíble el impacto que las redes sociales han causado, no solo en jóvenes, quienes son los mayores usuarios de la web, sino también en niños y adultos. Gracias. Y ahora, si ustedes, por ejemplo, lo van aterrizando a lo que está sucediendo con el tema de la pandemia, ¿qué pasa? Que a lo mejor, pues nosotros usábamos la red social, pues eso, para entretenimiento, para chismos, etcétera. Sin embargo, ahora estas redes sociales también están siendo ocupadas para temas con fines académicos o de home office. Ahorita que se vienen, por ejemplo, las elecciones, muchos partidos políticos, por ejemplo, se están metiendo a todas estas redes sociales justo para ver la tendencia, hacia dónde está cargada, hacia qué partido, hacia a qué le dan más peso o a quién está en contra de algún partido o de alguna autoridad. Entonces, ahorita estas redes sociales ya no solamente están sirviendo de entretenimiento, también están sirviendo para compartir, ¿se acuerdan? Información, lo que decíamos, ¿tú para qué hablas? Pues también para informar, y lo mismo sucede con las redes sociales o con los medios de comunicación masiva. No solamente entretienen, sino también informan, y a veces informan cosas que nosotros no hemos autorizado. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con este tema de responsabilidad, de saber qué publicamos, qué permitimos. Y, por ejemplo, en el caso de los niños, si ustedes tienen hermanos, primos, sobrinos o hijos, también supervisar en dónde se están metiendo, qué es lo que están siguiendo, qué es lo que están permitiendo, porque recuerden que no solamente la red social está siendo utilizada para entretener o para informar, también está siendo utilizada para sacar de ti información, intimidad, privacidad. Entonces, el tema de los niños hay que tener mucho cuidado. Si nosotros en este tema de responsabilidad podemos aportar ese pedacito de ayuda o ese granito de ayuda, pues colaboremos. Y entonces yo te pregunto, ¿cuántas veces no hemos tenido, no, perdón, cuántas veces no hemos nos hemos detenido a pensar, siquiera un minuto, cuáles son las responsabilidades y los riesgos a los que nos exponemos por el simple hecho de pertenecer a una red social? Aquí voy a poner una pausa y te voy a pedir que además de subir tus score, tu puntuación final de los juegos en Cerebrity, me hagas una respuesta muy sencilla, a lo mejor en comentarios o me lo escribas a mano y luego subas la imagen, como quieras. Haz esta pregunta. ¿Cuántas veces acá nos hemos detenido a pensar siquiera un minuto cuáles son las responsabilidades y los riesgos a los que nos exponemos por el simple hecho de pertenecer a una red social? Entonces, por favor, voy a dar 2 minutitos. Hagan esta pregunta, respóndanla y la suben en este apartado, por favor.
¿Qué crees, mamá? ¿Qué crees, mamá? Que una, una amiga mía me dijo que ya tenía la colección entera, solamente tenía. ¿Listo? ¿Ya quedó la pregunta? ¿Cuántas veces nos hemos detenido a pensar, siquiera un minuto, cuáles son las responsabilidades y los riesgos a los que nos exponemos por el simple hecho de pertenecer a una red social? ¿Ya quedó? No, profe, aún no. Sí, profe. Bueno, un minutito más, ¿sale? Para no atrasarnos tanto. Ay, ¿qué pasa? ¿Se lo Profa, puedo ir ¿también me las poniendo en tengo? un documento en Word, profe? ¿Va a Sí, ser sí, igual sí, como las actividades de ayer? sí, sí, sin problema, sí.
Bueno, continuamos. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo, profa. Adelante. El pertenecer a una red social, por más inofensiva que ésta pueda parecer, puede causarnos graves problemas, ya que dentro de las políticas sobre el uso y privacidad con las que cuenta cada usuario, existen sanciones que giran en torno a la protección de la integridad física y o moral de una persona y al mal uso de la información. Y aunque tengamos la certeza de que una red social ha sido creada con las mejores intenciones, esto no la exenta de contar con usuarios que quieren sacar provecho de ella. Gracias. ¿Qué era lo que decíamos? Continúa, por favor. Particularmente, hay dos personajes que juegan un papel muy importante en la responsabilidad que implica el uso de una red social, el usuario y el creador. Una parte importante de la responsabilidad recae en el creador de la red social, ya que en el desarrollo de la misma es importante generar los posibles escenarios de uso por parte de los futuros usuarios, previendo desde un uso adecuado hasta un posible abuso de la herramienta provista, y con ello genera un reglamento de uso y también de sanciones, a las cuales será acreedora una persona por cometer una violación a lo estipulado en el reglamento. y entonces, gracias. Aquí es donde se supone vendría este tema legal. Es decir, si ustedes, no sé, espero que no, pero si en algún momento han infringido o hecho mal uso de alguna red social, automáticamente viene un bloqueo. A mí me pasó en YouTube, ven que yo grabo las sesiones. Entonces estaba yo subiendo la sesión y me preguntaron que si esta publicación era para niños. Esto se los estoy diciendo que fue muy al inicio de la pandemia. Entonces, pues como yo trabajo en varias universidades y en varios niveles, tanto de licenciatura como posgrado, dije, pues no le vi como lo malo, a no decir que no fuera, que era una clase que hasta un niño podía ver, ¿no? Entonces le puse que sí. Y ya publiqué la clase y no sé qué. Como a la semana me manda un correo YouTube diciéndome, oye, ¿sabes qué? Que tu contenido no es de niños. ¿Qué tienes que decir al respecto? Dije, ¿cómo? ¿De qué me habla? Me pongo a revisarlo y bueno, ya había entendido que al decir nosotros que el usuario puede ser un niño, hay una aplicación que se llama YouTube Kids. Entonces, cuando un niño se mete en YouTube Kids, le podía presentarse, por ejemplo, mi materia, y obviamente, pues un niño no pudiera entender, de no sé, la edad, lo que estaba yo ahí tratando. Entonces, bueno, entendí que de eso se trataba el tema de que si era para niños o no. Entonces, bueno, ya le contesté a YouTube diciéndole que yo soy maestra, que subo las clases justamente por este tema de la contingencia, que normalmente yo no lo hacía y que, bueno, no sabía de esa, como sanción que se hacía, pero que no había nada malo, ni estaba yo subiendo ni publicando nada ilegal. Ya le mando la referencia de que yo soy docente en varias universidades y ya me contesta YouTube diciendo que no hay problema, que continúe subiendo las clases, sin embargo que en ese apartado de niños pues no lo ponga. Entonces eso es lo que sucede cuando detectan estas redes sociales que algo no cuadra en lo programado o en sus algoritmos, rápidamente te manda una señal, porque lo interpreta como ilegal o que estás haciendo mal uso de ellos. ¿Sale? Entonces, bueno, por otra parte, el usuario es quien verdaderamente recae el peso de hacer un buen uso de la red social. Por su parte, el usuario debe de estar consciente del que el uso de la plataforma cibernética, como lo son las redes sociales, y así como ofrece beneficios, también requiere de cierto nivel de responsabilidad y respeto a sí mismo y a los demás. Haciendo un pequeño paréntesis, es importante resaltar que existe un verdadero peligro en aquellos usuarios que aún podemos denominar niños, ya que sobre una parte de ellos el nivel de riesgo que puede llegar a tener una red social no es evidente y en su ingenuidad pueden atentar con su integridad. Lo que les decía, no sé si ustedes se acuerdan, hace como 2 años, justamente en YouTube se estaba colando pues una persona mala que estaba haciendo uso de una figura japonesa, una como bruja japonesa, que estaba asustando a los niños.
Entonces, y que decía la policía cibernética y en general todos los medios de comunicación para el tema de los niños, que nosotros como papás tenemos que estar muy, muy cercanos a lo que ven los niños. Y así como en la vida física o real, ¿no? Presencial, le decimos, oye, no abras la puerta si tocan el timbre, no contestes las llamadas, si estamos en un parque o caminando, pues no te vayas con cualquier desconocido, pues lo mismo aplica para las redes sociales. Nada más que acá nosotros lo vemos tan, nuevamente, como tan inofensivo o tan normal que se nos olvidan estos criterios de seguridad. ¿Quién me ayuda con la lectura de esta plantilla, por favor? A normar criterios, por favor. Yo le ayudo. Adelante. A normar criterios. En afán de cuidar su reputación, algunas organizaciones han empezado a reglamentar la participación de sus empleados en las redes sociales, dado que el sentido común parece no funcionar, especialmente cuando se trata de un desahogo por una situación molesta, mal servicio, la demora de un vuelo, una reprimenda del jefe, etc. Por favor, continúa. Han creado políticas detalladas para el uso de las redes sociales, con la esperanza de evitar situaciones incómodas. Lo mismo señala el tipo de contenido que establece guías para postear y sigue estilos de redacción, que hasta prohíbe el uso de equipos de oficina para entrar a redes sociales. Gracias. Y entonces es lo que hablábamos hace un momento sobre la catarsis. Es decir, no utilizar también este tema de redes sociales para usarlo como queja, ¿no? Como buzón de quejas. Y la otra, o hacer algún berrinche también. Y la otra es que si ustedes en sus trabajos o quien haya trabajado o incluso las mismas universidades o escuelas, hay candados que te prohíben el acceso justamente a redes sociales. ¿Por qué? Uno, por el tema distractor y dos, por toda la información que se puede distribuir. Entonces, de alguna manera, pues estas autoridades en estas instituciones o empresas cuidan que no haya robo de información, de datos o claves incluso de la organización y se te haga fácil compartirla, nada más por el hecho de hacer un berrinche, por ejemplo. Y entonces esto es lo que sucede pues, en los medios de comunicación masiva. Algunos prohíben a sus empleados utilizar sus cuentas personales para pronunciarse como periodistas, otros suministran cuentas corporativas con el único propósito de publicar tweets informativos. Es decir, también las redes sociales la pueden utilizar a nivel organizacional. El único tema es que solamente queda establecido para fines organizacionales. Es decir, la UTBT, por ejemplo, tiene Facebook. Pero ¿para qué lo utiliza? Pues para dar a conocer el informe del rector, para convocatorias, para cursos, etcétera. Más allá de eso no está permitido. Entonces, pudiéramos nosotros también tomar a las redes sociales en nuestro beneficio, como decían hace un momento, para hacer publicidad o mercadotecnia. Es importante mencionar que con lo anterior no se quiere indicar que el uso de las redes sociales sea malo o completamente peligroso, solo que nosotros como sociedad seamos más conscientes de los riesgos a los cuales nos podemos enfrentar con el uso de nuevas tecnologías virtuales. O sea, al final nosotros sí tenemos ese control, qué publicamos, qué seguimos o qué hacemos. Pero los usuarios de redes sociales, al igual que quienes comunican a través de estos medios de comunicación impresos y electrónicos, tenemos una gran responsabilidad. Un comentario sin sustento puede implicar una violación a derechos de terceros, un atentado a la dignidad de las personas o afectar la reputación de una institución. Todo ello puede poner en riesgo estabilidad laboral de quien lo escribe. Y acá me refiero, por ejemplo, a las fake news famosas, ¿no? Un reportero, este es un ejemplo, un reportero de televisión de Chihuahua fue despedido por publicar en su cuenta de Facebook críticas al gobernador del estado. Jofi Joseph, quien en la Casa Blanca formaba parte del equipo encargado de negociar sobre el programa nuclear de Irán, fue despedido por
por publicar en Twitter mensajes críticos hacia la administración, por ejemplo, del presidente Obama. Daniel Cana Moya, en España, solo permaneció 2 días como Project Manager online a este club. Había lanzado opiniones en contra del expresidente y la junta directiva del club Blaugrana a través de una cuenta de Twitter. Y lo que acaba de pasar, ¿no? Con el expresidente Trump, que igual, ahora que hubo estos movimientos en el Capitolio, él había lanzado un tuit en donde decía, ¿no?, de la supremacía blanca y que que si ustedes no estaban conformes con las elecciones, etcétera. Entonces, él ser esa persona que promovió el que se moviera de forma masiva gente y atacara lugares públicos, pues también se le canceló su cuenta. Y bueno, dentro del normar criterios, como decíamos, pues se trata justamente de no usarlo como berrinche ni desprestigiar instituciones. En México, un estudio realizado el año pasado por Dolly Espíndola y Omar Raúl, investigadores de la UAM, revela que los más de 3,400 medios de comunicación que existen en México, solo 35 tienen registrados códigos de ética, pero casi ninguno menciona el empleo de las redes sociales. Entonces, todavía el tema de las redes sociales no hay mucho control ni mucho cuidado con el tema de la ética. Por eso, nuevamente, recae en nosotros, en cada uno de nosotros, pues darle un buen uso o el uso más adecuado o idóneo, uno para nuestra seguridad y nuestra integridad. Visto así, las redes sociales parecen un arma de doble filo, pero trabajar en un medio y especialmente en una agencia de relaciones públicas, sin tener presencia en las redes sociales como lo reportó el año pasado en este blog, desaprovechar un importante canal de comunicación resulta estratégico. Es decir, lo que decíamos hace un momento, que instituciones como Bimbo, lo que les decía la UTBT, muchas empresas utilizan estas redes sociales como una estrategia de comunicación para ventas, para mercadotecnia, para jalar nuevos clientes, en este tema de comunicación externa. De comunicación en redes sociales no es únicamente tener Facebook o Twitter, sino lograr una mezcla multimedia que permita un diálogo con los públicos y capitalizar la retroalimentación por parte de los usuarios de las redes. Lo importante en tiempos en que surge más información de la que cualquiera pudiera procesar es convertirse en referente, ofrecer un valor agregado que invite a ser seguido a través de contenidos planeados para renovarse consistentemente con una información atractiva. Y lo que decimos, que sea real, que tú tengas la fuente. Por eso también les digo, siempre citen todo, de dónde lo están sacando. Porque muchas veces se hacen publicaciones, y no hay ese sustento. En conclusión, a fin de cuentas, sea por estrategia o por iniciativa personal, es mejor pensar antes de publicar en redes sociales, ya que podemos estar perjudicado no solo psicológicamente a alguien, sino también emocionalmente. Y entonces aquí se recalca, demos un buen uso a las redes sociales, cuidémonos entre nosotros, pero sobre todo cuidémonos a nosotros mismos. Entonces, ahorita pues la actividad para ir cerrando este apartado de asesoría es que jueguen en Cerebrity. Son cuatro links, están muy sencillos, todo tiene que ver con respecto a lo que vimos sobre redes sociales, y en la puntuación final, ya saben, le hacen captura y lo suben junto con la pregunta y la respuesta de hace un momento. En 5 minutitos regresamos para la clase normal de expresión con una nueva liga en Meet. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces 5 minutitos, ¿sale? Van a ser 3:20, entonces 3:25 nos vemos en Meet nuevamente. Ahorita les mando la liga.